llegué. Qué bueno que llegaste, mamita. Pues tú me dijiste Pues que sí, viniera. encontré unas fotos padrísimas. Ah, Vamos a ver. bueno, Vente. ya, como me invitaste ya a comer, ya. Quiero que me platiques la historia de todas las fotos. Soy Ginette Petit, le Le cornu, Cornu. ¿verdad? El abuelo era vikingo, le cornu, con cuernitos. Leopoldo. El cornudo. ¿Tú en qué año naciste? En 1927, en diciembre, el 4 de diciembre, en París. ¿Tus padres fueron? René Eugène Petit y ella Jeanne Le Cornu, ¿verdad? Mira, me encontré unas fotos. Mira Sí, todo es lo lo que que me me- encontré Sí, de ti. Es lo que me decías que habías encontrado. Pues por eso a algo. mí me gustaría que me platicaras un poco la historia. Mira, me encontré esta boda. Esta no la tengo Ok. en papel, pero mira, Ok. Ah, caray. ¿La reconoces? ¿Quiénes Sí, pues mi padre y mi madre. Ella tiene 18 años allí. y él, ¿Cómo la ves? Jean Denis y René Petit. No, bueno, en aquel tiempo se llamaba Le Cornu. Ah. Era Jeanne Le Cornu. Claro, porque mi abuelo era el Le Cornu. Exactamente, ¿verdad? Y el Petit. Pues platícame un poco la René historia de Eugène ellos. Petit. Pues no sé, él no sé si fue a la guerra o al final. Imagínate que mis nietos quieren saber de él. Bueno, entonces allí se casaron, ¿qué? En 1921 o algo así, unos 3 años después de la guerra, ¿no? Supongo. Y entonces, desde luego, como tú los podías ver, muy bonitos, muy parisinos, ¿no? Pero no querían tener hijos, después de la guerra se comprende. Entonces, ¿Por qué? para no tener más matanza, yo creo, o gente que trabaja 10, 12 Pues sí. horas al día por un sueldo mínimo. Entonces ya a los 5 años fue cuando nací, pero no antes, porque no querían hijos, ¿ves? Y él quería que no tuviera a mi madre, pero ya ni modo, ¿no? Entonces ya 3 meses se quedó cuidándome y a él no le pareció para nada, era como si fuera macho mexicano. Yo creo que mi madre no lo aguantó, agarró la niña de 3 meses y se fue a los casa 3 de los meses de papás. nacida tu mamá. ¿Dónde? ¿A los 3 meses? A los 3 meses de yo nacida, ya se llevó la niña a casa de los papás. Ella se volvió a meter a trabajar, era artesana de joyas, trabajaba muy fino, era algo admirable lo que hacía en París, ¿no? A ver, me encontré esta otra foto, mamá. ¿Qué recuerdas de esa foto? Pásame los lentes Voy, toma. y acércamela, porque no lo veo. ¿La computadora te la acerco? Voy a ver, A ver. qué... Ah, Ese ya no es René Petit, ahí está. sí, ya es el que va a ser mi padrastro. ¿Y cómo se conocieron? Platícame esa historia. Bueno, ella iba en un pequeño restaurante al mediodía a comer, porque trabajaban muchas horas al día, y allí lo conoció. ¿Ah, sí? ¿Y quiénes son esas mujeres que están atrás? Ah, bueno, es mi tía, supongo. ¿Quién me acércamelo porque no veo? Yo era allí, mi abuela, mi tía. Oh, tu abuela con la que te educaste. Voilà. Y el que toma la foto era su marido de mi tía. ¿Y qué más recuerdas entonces de tu... Por ejemplo, tengo una aquí donde, mira, está casi dibujada, como si fuera una acuarela. ¿Esto qué te recuerda, mami? ¡Ay, qué horror! A mí me gustó. ¡Qué peinado! ¡Qué impactante, qué cosa! Yo creo que tenía 4 años y tú puedes ver que no tenía una figura de gente muy feliz, ¿no? Pero... ¿Y por qué? Porque no era tan agradable la vida en aquel tiempo, creo yo. Pero ya me retiraron de la escuela porque yo hice la que estaba muy interesada, me agaché mucho para ver disque el pizarrón y la maestra se burló de mí, que tenía yo los ojos sobre el pizarrón y las pompas del otro lado de la clase. Entonces mi abuela vino a regañarla y sacó a la niña. Sin haberle regañado no hubiera sido posible. Entonces ya me quedé en la casa. Pero así es foto de
de la escuela allí. ¿Y cómo llegaste a la parte de tu vida artística que empezaste a hacer? ¿Qué? Bueno, porque a los 4 años se dieron cuenta que ya, como no había sido un embarazo feliz, creo que nací con parálisis infantil. Entonces, ella, para mejorarme, me puso a tocar el piano a los 9 años. ¿La abuela? A mi mamá. Y ya fue la entrada. ¿Y entonces? Voilà, en el arte. ¿En esta época ya hacías eso? En esa época, sí, porque yo creo que tenía 14 años. O sea, yo allí era la princesa Aurore, en un grupo de pequeños que recorrió de Francia. No me digas. Sí, sí. De una muchacha amiga mía era el príncipe azul, etcétera, ¿no? O sea, ¿ya estabas en un lugar como de teatro? Ya, pero en tournée. Ah, en tournée. A través de Entonces, Francia. ¿era cuando me contaste de Petit Châtelet? No, el Châtelet era antes, era cuando tenía 12 años. Porque me pusieron a tocar piano a los 9, a los 11. Entonces, trabajaba yo a los 11 años hasta las 11 de la noche y regresaba sola en el metro. Wow. O sea que si después critican que tenemos un carácter fuerte, pues o lo tienes o ya no tomas el metro tú sola, digo yo. Pero ese teatro era el Petit Châtelet que me has platicado, era otro. Eso ya era después. Después de eso tuve que estudiar canto a los 14 años y fue cuando ya estuve en ese grupo. Creo que también 13, 14 años. ¿Ves? O sea, aquí todavía no había empezado la guerra. No, ya es plena guerra. Ah, ¿sí? Sí, 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 porque terminó la guerra cuando tenía 15 años, algo así. Ah, pues por acá tengo una foto de Jean y Pierre, pero yo creo que Pierre aquí todavía no se va a la guerra. Lo querías mucho, ¿verdad? Tu padre adoptivo. Sí, lo quería bastante, a pesar de que la abuela estaba en contra de él y me decía cosas feas de él, pero vaya. ¿Pero por qué ser un buen hombre? Era trabajador, quería a mi madre, era muy, muy honrado, respetuoso, era buena persona. ¿Y esta foto la recuerdas o sabes de qué es? Porque ahí está vestido ya él de uniforme. Sí, duró poco la guerra. Empezó en septiembre 39 y ya para 40 ya era la desbandada cuando entraron los alemanes. No, fue prisionero, es decir, ya, qué cosa más rara. Quitaban los alemanes, ¿verdad?, para ir a la guerra y ponían al enemigo a trabajar en su lugar. Pero como trató de escaparse 2 veces, lo golpearon, cuando regresó ya no tenía dientes el pobre. Oye, mami, ¿tú me has platicado que viste entrar a los alemanes a París? Sí, sí, porque da la casualidad que donde vivíamos siempre entraban los alemanes por allí. Bueno, intentaron, porque en 70 años llegaron, creo, hasta allí, pero vaya, fue muy impactante. Tenía yo 11 años, algo así. Entonces estábamos en el 4º piso, veíamos muy bien todo. Me impactó cómo tenían un orden, una limpieza y cómo caminaban todos parejos. Era impactante y cantaban muy hermosamente. Ojalá pudiera recordar, pero ya recuerdo, pero... Ali, aló, alá. Ali, aló, alá. Ali, aló, alá, ja, 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 ja. Yo supongo que era ja, 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 que ya llegamos en París. Entonces ya llegaron y justo debajo de nuestras ventanas se pararon a comer por grupos, a comer plátano. Dije yo que no sabían, que no conocían plátanos en Alemania. Pero cuando mi madre estaba con una vecina a la ventana, y yo detrás decía, arriba, viva los alemanes, porque me gustaba mucho cómo cantaban bonito. Hazme favor, si hubiera visto mi madre eso, me daba una bofetada bien buena, creo yo. Sí, ya. que sí. Y ya, cuando se fueron, dejaron grupos de cáscara o como se diga, de plátano, muy en orden, muy limpio, muy todo. Como franceses no podíamos creer eso, ¿no? Y ya,
Luego ya mi madre, que me llevaba siempre para ver cosas nuevas y saber todo lo que había que ver, me llevó, creo que a pie, hasta el Arco de Triunfo. Y allí fue muy triste ver los combatientes de la guerra de 14 llorando, ¿verdad? Ahí debajo del Arco de Triunfo, porque ya estaban los alemanes, ya llegaron, ¿no? Fue muy, muy impactante. Me gustaría que me volvieras a platicar la historia de la familia judía que salva a mi abuela. Tenían dos hijos, ¿verdad? El de 14, 15 años, 16, fue mi primer novio. Platícanos del beso. No puedo decir, porque resulta que le caía yo bien, él también, ¿verdad? Pero no pensaba yo mucho de novio, lo que sea, pero bebimos vino para festejar. Yo tenía, creo, 14, 15 años. Habíamos festejado la Navidad. Entonces, en un momento me sentí un poco mareada y él me llevó a la cocina a obscuras. Yo creo que los papás se codearon viendo eso y ya me pasó su primer beso, cosa que me gustó mucho, pero después ya no tanto. ¿No? No. O sea, ¿Jean se los encontró para rescatarlos o qué pasó? No, estaban allí, estábamos, cuando vimos que éramos de amistad, digamos, antes de los alemanes, ¿no? Poco tiempo, porque acaban de llegar ahí en ese edificio. Entonces ya mi madre, cuando vio que los alemanes sacaban los judíos que podían, sí, los escondió un ratito nada más, antes que se pudieran salvar, porque ellos se hicieron amigos con un policía, y el policía les indicaba, hoy en la noche va a haber una raza, un rafle o lo que sea, escóndense. Y luego ya pasó, ya no hay problema. Entonces regresaba, él tenían una tienda de zapatos y él también reparaba zapatos, entonces ya volvían a su vida más o menos normal, ¿verdad? Normal que no podíamos salir a las 11 de la noche, ya había, ¿cómo se llama?, el couvre-feu, o sea, ya nadie podía salir, que inclusive una noche tu abuela, que nunca salía, una noche salió y resulta que se le hizo tarde. Tuvo que cruzar una buena parte de París a escondida en la noche, quitándose los zapatos para no hacer ruido, por miedo a que la hubieran pescado antes de regresar a la casa. Jamás volvió a salir. Nunca los ingleses o los americanos bombardearon París. Los que sí bombardearon, echaron 2, 3 bombas, son los alemanes, cuando se enojaron, cuando los corrieron. Entonces cayó una bomba cerca de donde vivíamos. Y me recuerdo que estaba en un pasillo de la casa de mis vecinos judíos y de repente con la deflagración me moví como 1 metro así. Oye, ¿y tu vida en París, digamos, podías comprar lo que tú quisieras? No, para nada, para nada. Creo que era libre comer muchas zanahorias, cosa que odiaba a mi madre, zanahorias, creo que en su vida no volvió a probar. Pero teníamos todos unas tarjetas, vaya, unos papeles como, con agujeritos, como si fueran timbres, ¿no? Entonces sacabas un timbre y tenías derecho con un timbre, creo que, por ejemplo, de carne de res, creo que tenías derecho a un bistec a la semana, algo así. Si era, en vez de 60 gramos, si había hueso, era 90, algo así. Y luego ya, como era yo G3, es decir, tenía 13 años, 14, entonces tenía derecho a una placa de chocolate, creo que cada 2, 3 meses, wow. No sé qué tanto, no recuerdo. El pan también venía controlado. ¿Y esperabas tu tableta de chocolate? Con angustia, olvídate, no la hubiera dejado a nadie. Desde luego, lo que pasó es que ya vino el mercado negro. Una noche oíamos ruidito al entrar a la casa. Entonces, había un problema que en el día dejabas, digamos, una cortina, me recuerdo, de tejido de crochet, no sé cómo se llama, y muy hermosa que tenía, pero no podíamos prender la luz.
Entonces había el problema de qué ruido es y no poder prender la luz. Por fin mi madre se lanzó y resultó que era un pichón que se había metido por la ventana de la cocina, se había metido en la sala de comer, el comedor, y ya con la ventana abierta, pero con la cortina de red no podía salir. Olvídate, mi madre lo logró agarrar, pero y pidió a mi vecina, yo, que era de campo cuando era chica, a que le torciera el pescuezo. Entonces ya la vecina torció el pescuezo del pichón. Mi madre rápidamente le quitó las plumas y logró aguisarlo. Era imposible comer, era tan viejo el pichón que no se podía para nada meter el diente adentro. También me recuerdo que una vez en nuestra vida hubo un conejito, no sé por qué. También mi madre me mandó a matarlo con un disque novio, el del beso, a torcerle el pescuezo. Nunca pudimos, a los 13, 14, 17 años, no nos atrevimos. Entonces tuvimos que pedir a un vecino, a la casa de al lado, a que nos hiciera favor de matar el pobre conejo. ¿Y se lo comieron? Y lo comimos. ¿Tú pasaste la guerra viajando en giras? Sí, una parte. Y llegué hasta la frontera, digamos, que separaba Francia libre de Francia ocupada, ¿no? Y ahí pues cantamos también, había alemanes, franceses, había desde luego los muchachos de la resistencia. Ya ves que fue terrible lo que pasó en un pueblo a Radour-sur-Glane. Como la gente apoyaba a los rebeldes, llegaron, creo que parte de los franceses con alemanes, diciendo, los vamos a ¿cómo se llama? Censé. A hacerles un censo. Voilà. Entonces, las mujeres, los mayores y los niños en la iglesia, y repartieron los hombres en ranchitos alrededor, y con ametralladora mataron a todos, uno por uno llegaron, prendiendo fuego después, etc. Fue algo horrible. 800 gentes creo se murieron ahí. ¿Cómo llegas de la guerra a esta foto? Bueno, terminó la guerra. Te puedo decir que vi también la salida de los alemanes, si te interesa, porque me recuerdo que fue en casa de mi amiga, ¿verdad? Porque ya no pudimos ir al teatro a trabajar, porque ya era la resistencia, ¿cómo se llama? La entrada ya de los franceses y los americanos. Entonces, de la ventana otra vez veíamos, y de repente vino un tanque enorme, creo que Tigre se llamaban, enorme, y empezaron a mover el cañón y nos estaban viendo en un momento dado, y recuerdo que el padre, quítense de ahí, fue algo tremendo, porque a la otra esquina un café ya había puesto la bandera bleu blanc rouge, vaya, de Francia. Y echaron una bomba ahí al primer piso, no quedó mucho, yo creo que del drapo de la bandera, ¿no? ¿Y ya se fueron? No, todavía se fueron a donde estaba, digamos, la delegación, la mairie. Era es un monumento muy hermoso, y ahí también echaron una bomba. Y lo que me recuerdo, que me pareció curioso, a los 14, 15 años que tenía, es que vi primero caer y luego oí el ruido. Me pareció simpático eso. Bueno, simpático. Bueno, ¿y entonces esa foto qué? Eso fue mucho después, poco antes de venir a México ya. Ajá. O sea que de lo que te cuento, digamos, de la salida de los alemanes, pues estuve trabajando en el Casino de París y en el Teatro Étoile, cosas así. ¿Haciendo ¿ves? qué? Actuando, cantando o bailando, dependiendo. Había mucha gente que venía a verlo, y me enamoré del príncipe, porque había la Blancanieves y el príncipe también en un momento, ¿no?
Y ay, me enamoré mucho, pero él también. Me dio un beso muy hermoso, me recuerdo todavía. Cuando estábamos en el Casino de París, la inglesa que controlaba todo lo que eran las mujeres, las bailarinas, nos tomó a 4 para hacer ese grupo. Y allí recorrimos también de Francia ciertos lugares, también en Suiza fuimos. Hicieron como una gira. Era como ¿De giras. Cancán o era toda una opereta? No, era ya revista. O sea revista. que bailábamos las 4, pero había cantantes, había otras personas. ¿Y había una historia en las revistas? No había. Era había. como bailes. Voilà, era la revue, revista, ¿no? Desde luego, antes de eso tengo que decir que fue a Alemania. Me fui a Alemania, primero en Baden-Baden, que era un lugar muy famoso, donde había baños de curación y todo, ¿no? Y luego allí sí puedo recordar, viendo los castillos, era algo muy hermoso. Vi en medio casi del Rin como una isla, con una catedral muy hermosa ahí. Pero también fui a Colonia, y allí los gringos habían arrasado toda la ciudad. No había un muro más alto que 1,5 metros, 2. Pero se salvó la iglesia, que era muy bella, no la tocaron, bendito sea Dios. Pero no quiero saber cuántas gentes murieron ahí. Pero fue algo horrendo eso. Supe también que había una posibilidad de ir a América. Mario Moreno fue a París a entrevistarnos. Yo pasé con un amigo de mi escuela, porque tomaba clases de arte dramático. Él me acompañó, ese amigo, para pasar una escena. Y Mario Moreno estaba sonriendo de oreja a oreja. Parece que le gustó mucho eso. Y ya fui aceptada para venir a México. ¿Verdad? ¿Tenías ganas de venir a México? Sí, mucho. Y se supone que vamos a recorrer más todavía, pero vaya, nos quedamos en México. ¿Y qué recuerdas de tu viaje? Porque yo aquí tengo una foto que se supone que es la foto de donde tú sales de París en el avión. Okay, y luego acá ya. Tienes una en donde vas en el avión. Sí. Y luego tienes una en donde llegas a México y te dan unas flores. Sí. No, ¿Qué recuerdas de ese viaje? No recuerdo mucho, digamos, de lo que había en el avión, pero la llegada, había muchísima gente, estaba lleno el aeropuerto, lleno de gente. Supongo que sobre todo hombres, ¿no? Pero teníamos una muy buena recepción. Y luego Mario Moreno nos llevó todos a vivir en el Hotel Virreyes. El que está en el centro. En el centro el Salto del Agua. Y allí nos quedamos unos meses y trabajamos en el Teatro de Esperanza Iris. ¿Es esta? Ahí en la calle de Donceles, allí está. ¿Esta es la obra que hicieron ahí, sí. en el Iris? Bueno, esto ya no es la obra, sino es, digamos, la llegada o la salida, algo así. Porque aquí están todos vestidos con sus mismos... Sí. Con los que viajaron. Voilà. O sea, esto es llegando al teatro. Supongo que sí. Lo que más me impresionó es que había mucho trabajo, mucho deber en Francia, ¿verdad? Yo desde los 11 años ya trabajaba, ¿verdad? Y no paraba materialmente, ni mis padres tampoco. Y de repente llego aquí, en un lugar donde no paraban de cantar. Cada ratito, por todos lados, diario, había fiestas en las gentes. Yo fui, por ejemplo, varias veces en casa del Indio Fernández. Había el trío Calaveras, había Vivillesca, no sé, algo así, que tocaban de maravilla la guitarra, que cantaban todas las canciones mexicanas divinas. Era un ambiente totalmente diferente, ¿no? Pero, ¿y cómo sientes que aceptaba México a las actrices, a las artistas como tú o las francesas que llegaron? ¿Cómo los aceptó México? No estaba yo mucho con
con gente, digamos, bueno, tu abuela, digamos, sí nos recibió a mí, una amiga mía, Odette, no sé si te acuerdas de, y ahí es donde conocí a tu papá, en Ah, en la casa de casa. ella. Voilà, te digo, mucha gente nos invitaba, ya ahora me recuerdo, y como te digo, todos los días había fiesta, todos los días estábamos fuera, mis amigas que se quedaron conmigo, porque le pedí permiso a Mario Moreno si me podía quedar, si nos podía quedar, porque había estudiado un poco de español, me fascinaba. Antes de irme para México, ya empezaba yo con mis libros, ¿no? ¿Por qué no siguieron la gira América Latina? Hubo, parece que chismes que se corrieron, quién sabe qué chismes, porque en México todo iba bien para nosotros. Y entonces Mario Moreno dijo que ya no íbamos a ir a recorrer los países que hablaban español. Y fue una lástima porque la revista era muy linda, muy hermosa realmente, había un trabajo de artista muy bueno. ¿Cómo conociste al Indio Fernández? Es Pues, un gran cineasta. No lo sé, no recuerdo, estaba casado con Columba Domínguez, vimos la película que acaba de hacer ella, no recuerdo el título ahora, con Pedro Infante, creo. Y casi todos los días íbamos, por lo menos por un buen rato íbamos allí. Era muy agradable el ambiente. Me recuerdo que en una mañana que habíamos pasado toda la noche, Columba Domínguez y otras personas, nos hicieron chilaquiles. Dios mío, cómo picaban. ¿Eran tus primeros? Sí, eran mis primeras chiles y picor, ¿para qué te cuento? ¿Que participaste de extra en unas películas o una película? Muchas. Sí, muchas. Y en una canté una, ¿cómo se llama? ¿Pero cómo se llama? Gonzalo Gurriel cantó. ¿Y no te acuerdas del nombre de la película para que lo busques? No, para nada. Me recuerdo nada más, mon petit cœur, tu croyais être le maître de la vie, oh pauvre cœur. Y en jouant, tu as perdu la partie. Pero yo lo había traducido de lo que me había dado, creo, ¿no? No recuerdo muy bien porque él lo había hecho en español, ¿no? Pero ¿cómo fue que dejaste ese ambiente artístico en el que estabas? Bueno, ¿qué pasó? allí no lo dejé. Ajá. Durante un año o dos o más, sí, seguí trabajando en el cine. Ah, en el Voilà, cine. de ¿En esas extra, películas de Indio de extra. Fernández o de otras? ¿Mandé? ¿En las películas del Indio Fernández o en otras? No, de él no. Recuerdo sí una. Nos fuimos, creo, a Cuautla a hacer unos exteriores, ¿no? Ahí fue donde también me metí de modelo, que te digo, en esta casa, en un lugar donde hacían vestidos. Entonces yo los ponía y los exponía a los clientes a ver qué modelo les gustaba. En una de las tantas casas de gente de aquí que nos recibía, allí conocimos a mi futura suegra, que era muy hospitalaria. Todos los días, todas las noches, había 20 gentes cenando allí. Algo Qué abuela tremendo. tan parrandera. Y entonces ya tu padre era novio de mi amiga, vaya, salían juntas, ¿no? Ajá. Y mi amiga se fue fuera del Distrito Federal para vivir un rato, lo dejó allí. Y pues él estaba conmigo platicando, bailábamos en las noches en cabaret que habían en México, no recuerdo, uno de Paseo de la Reforma, que muy famoso, en fin. Entonces ya bailaba en bailada, de cabaret en cabaret, de casa, de canteo en casa de tu abuela, pues ya nos comprometimos. ¿Estas fotos son de ¿no? tu boda o qué son? Sí, claro, Platícame. claro. Esta señora era muy sabia, muy linda. Fue mi madrina de bodas. Había como 40. Pero era de gente. descendencia alemana ella, ¿no? Era de padre alemán y madre mexicana. No, madre alemana y padre mexicano. Y aquí estás ya filmando tú y filmando aquí estás tú filmando.
Uy, y ahí me daban, El anillo. supongo que sí. A ver, aquí firmas tú. Esta era mi abuela, la madre de Javier. ¿Y quién es esta? Ella era mi madrina. No, No, está era más de la joven. familia, una tía, algo así. Y aquí te están poniendo el anillo. Muy guapa. Me casé en 52, entonces, ¿cuántos años tenía? Pues de tenías como 1927. Sí, 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 porque tú llegaste el 48. sí. Para 48 Voilà, al final. tenías 21 años. Voilà. 21 años. Festejé, Entonces, para el 42 tenías 24. festejé en México el 4 de diciembre, sí. Y yo nazco cuando tienes 27. Fuimos a Tepic y allí conocimos, trabajando él allí con ingenieros, a mi compadre y comadre tuya, creo. Y, Por ejemplo, ¿esta foto es de Tepic o es de dónde? a ver, déjame ver. A ver qué recuerdas de esa foto. No es de Tepic, pero es uno de las tantas veces que con tu papá salíamos, porque casi en aquel tiempo se acostumbraba a que la gente salía de fin de semana. Por lo menos íbamos a Cuernavaca casi todos los domingos. ¿Ah, sí? Por ejemplo, sí. ese que aquí estás embarazada de mí. ¿Dónde crees que era? Aquí- Porque está al borde del mar. Aquí, si no me equivoco, estaba ya visitando Teotihuacán, pero mucho más después. Tal vez con tu padre, esta? llamemos. Allí fue encima de... Allí Espera. vivíamos, ¿no? Ajá. Creo que fue encima de la casa donde vivíamos, sobre la azotea. Pero aquí se ve como mar. Ah, pues sí, Tepic está al borde del mar. Sí, pero no, desde la casa no se veía el mar. no. Así es que... Porque tú me no has sé. contado que en esta foto estás embarazada de mí. Es muy probable. Aquí ya es donde yo ya nací. Ok. ¿Siguen en Tepic? Exactamente, allí fue en Tepic. Y te paseaba yo todas las tardes. Había cementerio, había lugares muy hermosos en Tepic en aquel tiempo. Ojalá y haya quedado también. ¿Y cuándo vuelves a ver a tu abuela? A tu madre, pues. Llegué en 48, no la volví a ver hasta 62, cuando fuimos. No vino a mi nacimiento. Yo me quedé como 13 años sin ir a Francia ni nada, ¿no? No sé si de 48 a 62 ya son los 13 años. Pero entonces, cuando dejas de ser modelo y de actuar en extras cuando te vas a Tepic. Exactamente. Y ahí di clases de francés. ¿Y extrañaste tu vida de artista, de andar en tu vida que habías tenido? No, pero no de belleza o cosas así, porque cuando regresamos abrimos una perfumería donde hacía tratamientos de cara y vendíamos perfumes, cremas. Cuando regresamos de Francia, después de un año de vivir allá, fui a trabajar con esa mujer, que era, creo, la prima carnal de Echeverría. Ella llamó a una muy famosa cosmetóloga de Europa y tuve la suerte, al mes de llegar a esa mujer, de poder entrar a trabajar ahí. Entonces me enseñó mucho de lo que sabía, de cuerpo, de cara. Okay. El ambiente de ese lugar era muy hermoso. No sé si había algo mejor, pero digamos en la planta baja se ocupaba de puro cabello. En el primer piso se ocupaba de rostros, de cuerpo, de todo lo que es trabajo, digamos, también de belleza, pero también, no curación, pero la gente se ponía mucho mejor. Recuerdo cuando fuimos en París, O sea, fue tu regreso a París. exactamente, ¿ves? Y allí estábamos festejando los 5 años de tu hermana.
Pero aquí viene mi abuela también, Chabela, la abuela mexicana. Entonces, ¿Se fue sí, con ustedes? No, vino después a vernos cuando nos instalamos. O sea, y todo. esta es casa de mi abuela Jean y aquí está mi abuela No. Chabela. Estamos en casa de una amiga y vecina que estaba, O sea, el encuentro de los mundos, las sí, abuelas. gracias a esa mujer que nos recibió allí, tú tenías 7 años. El cumpleaños 90 de tu abuela. Sí, no. Aunque a lo mejor tú vas a vivir 120 porque te da. ¡Ah, bravo! ¡Pero, mamá! No lo voy a poder ¡Pide soplar. un deseo! ¡Pide un deseo! ¡Bravo! Un deseo. ¡Sopla! No echa a perder el pastel. No. Ya sóplale. Un deseo y sopla. ¡Sopla! Un deseo. No, que no vuelva en ese planeta. Que no se eso sí lo tiene en ese difícil, planeta. Me quedo por ahí. Eso sí lo tiene difícil. Que no quiere volver a nacer, pero para si se enoja, va a volver a Por nacer. eso te quiero una vez mínimo al mes. Claro. Para que Mejor la puedas regresar. regresar. Ok. Para que digan, ya estamos conocidos aquí. Vale, Ya llevas ok. muchas reencarnaciones. Exacto. Pide. Acuérdate que es la psicología invertida. Pide y se te concederá. Pide que tú quieres volver varias veces. Aquí otra vez quiero reencarnar aquí. Entonces ya Dios No, te te va van a mandar a otro, te van a mandar a otro planeta. Otro planeta. No quiero de ninguna manera ese planeta. Ándale. Ay, chiqueada. Sopla, sopla. Soplo. Empieza sin saliva, ¿eh? Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens dans moi mon